Bueno, es un gustazo platicar con Israel Tello, consultor en asuntos legislativos, sobre el tema de la composición de las cámaras y los porcentajes y todas estas aritméticas que se hacen para conformar el Congreso y que a la postre dan pues la mayoría simple, la mayoría absoluta, mayoría relativa, pues todo ese tipo de composiciones que al final deciden quién toma las decisiones y cuáles son los contrapesos del país. Israel, muy buenas noches. Hola Esteban, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludo a ti de tu auditorio. Oye, el 3 de junio, ya en la madrugada, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó que cómo quedaba integrado el Congreso a partir de los conteos rápidos. Esto, aparte a mí de que se me hace una sinrazón, porque todavía no acababan los conteos totales, ¿cómo se puede hablar de porcentajes de distribución de las cámaras? Mira, lo que hace el INE es un ejercicio de aproximación, tan es así que la consejera presidenta da un rango, ¿no? ¿Qué pasó? Pues todo el mundo se espantó porque tomó los rangos máximos de votación y los extrapoló para decir hay mayorías calificadas en las dos cámaras. Esto, pues, si bien es un primer buen ejercicio, también hay que decir que es una estimación. Conforme nosotros hemos ido acopiando los datos o conforme han salido los datos ya más precisos y alejados de unos rangos, digamos, nos hemos dado cuenta de que el número tanto de diputaciones como de senadurías pues disminuye. ¿Esto qué quiere decir? No todo está definido. ¿Qué tenemos que esperar? Tenemos que esperar los conteos distritales que inician el día de mañana y que podrían finalizar por ahí de jueves o viernes, para que entonces nosotros podamos correr de entrada el modelo que indica la Constitución de sobrerepresentación. Ahora, ¿qué es esto de la sobrerepresentación? Un partido político, esto lo dice la Constitución, no puede tener un porcentaje de la Cámara superior a su votación del 8%. En suma, si el Partido Verde tuvo, por decir algo, 30%, no puede tener el 38% de la Cámara. Si el PT, por decir algo, tuvo el 40% de la votación, no puede tener el 48% de la Cámara. Si Morena tuvo, digamos, el 60%, no puede tener el 68% de la Cámara. Ese filtro es importantísimo porque es un límite que establece la Constitución para el número de diputaciones, ¿no? Y el segundo filtro que tenemos que correr es, conforme vayan saliendo los datos de los conteos distritales, pues ya correr modelos mucho más específicos, sobre todo para la asignación de los diputados y senadores plurinominales. Esto es por circunscripción, los partidos que hayan metido sus candidatos en la lista, pues vamos viendo cuántos entran de cada partido. Esto se hace a través de un, voy a decir algo muy técnico, coeficiente natural. Esto es el precio, por así decirlo, que cuesta una diputación en votos. Y así se van asignando los plurinominales. Ahora, esto se puede volver a modificar, Esteban, con las impugnaciones, porque las impugnaciones sí tienen el potencial de alterar un poquito la votación, pero ya más marginalmente. Entonces, eso otra vez nos hace correr el modelo y finalmente nos tenemos que esperar a que el INE resuelva cómo será de manera formal esta distribución, tanto de las mayorías relativas en el caso de las dos cámaras como las representaciones proporcionales. Israel, háblanos de eso, la mayoría relativa y la mayoría absoluta. ¿Cuáles son esos términos y qué representan? Ok, son dos cosas diferentes. Mira, mayoría relativa es un principio de elección directa, gana el que más votos tiene. No confundamos mayorías en el Congreso, esas son otra cosa. Estos son mecanismos de votación. La mayoría relativa gana más el que más tiene. Y la representación proporcional es, digamos, una votación indirecta, que tiene que ver con el número de votación y que se hizo para que los partidos chiquitos o de menor convocatoria tuvieran representación. Eso es en cuanto a la elección, a votación. Ahora, mayorías en el Congreso. 50 más 1, 50% del Congreso más 1 es una mayoría absoluta. Y 2/3 partes, es decir, el 66%, es una mayoría calificada. Hasta ahí estamos claros. Perfecto.
Perfecto. Entonces, para alcanzar las 2/3 partes, se tienen, con los números que se presentaban, en los números máximos que presentó Guadalupe Tadei, sí alcanzaban para una mayoría calificada. De no tomar... De Diputados. En la Cámara de Diputados. Y en la otra, ¿cómo estaba el escenario? En la otra, si tomábamos los rangos máximos, estábamos entre 6 y 8 senadores que le faltaban a Morena y sus aliados para alcanzar esta mayoría calificada. A ver, en suma, si tú tomas los rangos máximos que dio la consejera presidenta, no hay incluso mayoría calificada para Morena y sus aliados en el Senado. Ajá. Ok, eso es importantísimo porque muchas de las informaciones, incluso una devaluación y una baja en la bolsa, se dio porque se veía y se informó que no iba a haber contrapesos. No. O sea, técnicamente sí lo hay. Ahora, pues depende de las negociaciones parlamentarias después. Pero ahorita en números, en la aritmética que tú mencionabas al principio, no hay mayoría calificada en el Senado de la República. Están a muy pocos senadores, sí, pero técnicamente no existe. ¿Y de la Cámara de Diputados? De la Cámara de Diputados, ahorita justamente estamos en el conteo, digamos, del PREP, que son ya datos más específicos a diferencia de los rangos que dio Tadei, y preliminarmente sí existiría mayoría calificada. Pero necesitamos, insisto, ya tener los datos de las distritales para empezar a correr nuestros modelos y confirmar ese dato, Esteban. Ok, entonces lo que alcanzamos a ver es que tendría que primero darse el reconteo del 60% que el INE acaba de ordenar y en base a eso sacar otra vez los porcentajes. Sí. Ahora, dicho lo cual, no esperemos gran variación, Sí, no, al menos de que hubiera un error cibernético muy grave, una cosa de esas. Pero bueno, incluso un diputado puede hacer la diferencia. Sí, en la Cámara de Diputados la diferencia no es tan importante como en el Senado en este momento. Porque en el Senado, por ejemplo, en un corte que se hizo que hicimos con el PREP a las 11 de la noche, pues la mayoría calificada estaba a 4 senadores de ser lograda. Entonces, por eso es tan importante ya tener la precisión de los datos. Quizá eso le faltó un poquito al INE, ¿no? Acotar, precisar. Sí. Oye, dinos cómo llegaste a estos números, ¿no? Porque, claro. Porque ve nada más pues el relajito que se armó estas últimas 48 horas. Sin duda, mucha gente muy, muy decepcionada en torno a los contrapesos, que siempre son buenos que haya en una democracia, y definitivamente ante la amenaza de la censura de la Suprema Corte de Justicia y otros órganos muy importantes para este país, pues está la definición de las cámaras. Definitivamente, pero bueno, por lo pronto así están los números y no nos resta más que esperar las distritales, las impugnaciones y finalmente el acuerdo. Entonces lo que tú nos dices, Israel Tello, consultor de asuntos legislativos, es que no les alcanza para mayoría calificada en el Senado y están en el borderline en la de diputados. Sí, en la de diputados sí la logran y en el Senado no, es correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, Israel Tello, consultor en asuntos legislativos. De verdad que claro nos lo expusiste. Muchas gracias por tu tiempo. ¿De qué, Esteban? Hasta luego. Saludos a tu auditorio.